Muy buenas tardes, bienvenidos todos al seminario de investigación del Departamento de Ingeniería Industrial y el Major en Investigación Operativa. Hoy día tenemos el placer y el gusto de contar con nuestro colega Santiago Mingo. Santiago es profesor asociado de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, obtuvo el grado de doctor en la Universidad en Administración de Negocios en la Universidad de Harvard y el título de Ingeniero Civil de Industria y el grado de Magíster también en nuestra casa de estudio. Santiago ha publicado en los journals más importantes en el área Management Science, Administrative Science Quarterly, Journal of International Business Studies, Journal of Management, una gran trayectoria. Fue el director e investigador responsable del Núcleo Milenio de un Núcleo Milenio en Ciencias Sociales y actualmente es el editor asociado de Journal of Business Research y el director del Grupo de Estudios en Ciencias Económicas y Administrativas del FONDESI. ¡Wow! Y hoy día nos tiene el placer de mostrar su investigación, Family Controlled Firms, the Role of the Founder and the Cooperative Venture Capital. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Alejandro. Bueno, bienvenido al seminario. Yo no sé cuántos estuvieron, porque en el Job Talk. ¿Quiénes estuvieron en el Job Talk en la presentación misma? ¿Sí? Ya. Porque esto, en parte toma, bueno, obviamente esos fueron 10 minutos, digamos poder con más calma del tema, pero tiene varias extensiones que hemos ido agregando, y al final, si tenemos tiempo, voy a mostrar unas cosas, un par de cosas nuevas que queremos seguir haciendo en parte con estos datos, ¿ya? Entonces, bueno, lo que es el Venture Capital. Bueno, ahí, ahora. Ahí. Ya, bien rápido, probablemente todos más o menos saben lo que es Corporate Venture Capital, ya, Venture Capital, pero que hacen, que es realizado por corporaciones, ya no por firma de Venture Capital independiente, sino por corporación, ya, qué sé yo, Facebook, Google, o una serie de empresas tienen sus unidades, digamos, de Venture Capital donde hacen inversiones, ya, eso vendría a ser lo de Corporate Venture Capital, y ha estado aumentando, las inversiones están aumentando bastante, ya, más de 10 veces incluso, comparado con el 2010, ahí está entre 2010 y 2021, ya, hasta el tercer cuarto del 2021. Ha estado aumentando mucho lo que es tanto lo que es Corporate Venture Capital como Venture Capital en general. Ya, esa línea de ahí es Venture Capital en general, y la roja de aquí es Corporate Venture Capital. ¿Ya? Interesantemente ha ido aumentando de a poco lo que es Corporate Venture Capital en relación al total, ¿ya? Está más o menos en 20%, ¿ya? Anteriormente, tradicionalmente era menos que 20, ¿ya? Entonces ha estado de a poco ganando un poco, algo más de espacio. Después, bueno, ¿de qué se trata el estudio? Ya van a ver varias cosas que voy a mostrar, obviamente relacionado con lo que es el control familiar, ¿ya? El control familiar de la empresa que hace las inversiones, ¿ya? Eso es importante, que aquí yo no estoy preocupado de los startups que reciben las inversiones, sino que estoy preocupado de las corporaciones que están invirtiendo, ¿ya? En particular queremos ver el rol del control de las familias, cuando estas corporaciones son controladas por familia, ¿verdad? Santiago, porque un poco para entender, porque uno tiene el family office muchas veces, claro, y después tú tenés la empresa, por ejemplo, del Río, que es Falabella, y tiene su family office. Tú, el Corporate Venture Capital sería el family office. No, sería Falabella. Olvídense los family office acá. No. Olvídense absolutamente los family office, sino que aquí sería la empresa misma, qué sé yo, no sé, por ejemplo, Falabella. Derco, por decirte algo, Derco tiene su, qué sé yo, su unidad de Corporate Venture Capital. ¿Ya? Lo que haga el family office del Río invirtiendo en startups no cae dentro de esto. ¿Ya? Esto es exclusivamente dentro de corporación. Entonces queremos ver un poco pues, si la estrategia de inversión ya de estas corporaciones que invierten en Venture Capital, si son diferentes o no a las que no son controladas por familias. Ya eso es como un pedazo del estudio.
Y después lo que viene ya, la extensión de esto, ¿ya? Que esto es algo nuevo que hemos estado viendo, que es el rol del fundador, ¿ya? En esto. Porque ahí cuando después les defina las empresas, lo que son las empresas controladas por familia, ¿ya? Obviamente dentro de estas corporaciones controladas por familia, el fundador puede tener más, un liderazgo más fuerte o no dentro de esas empresas, ya sea porque está, qué sé yo, puede ser el CEO, muchas veces, ¿verdad? Puede ser el presidente del directorio, ¿ya? Y puede tener un rol muy influyente, ¿ya? Y obviamente, bueno, voy a hablar después de esos son clasificados como empresas controladas por familia, ¿ya? Pero tienen ese componente un poco distinto que es donde el fundador juega un rol muy importante, ¿ya? Y digamos, y así hay millones de otros tipos, por supuesto, de otros tipos de empresas controladas por familia, ¿ya? Pero acá nosotros vamos a concentrar esta segunda iteración, digamos, que es ver si los fundadores pueden funcionar un poco diferente cuando está este liderazgo de los fundadores. Santiago, ¿cómo se distingue así? Porque es medio binario, controlar por familia o no, 1-0. Y siguiendo en el caso de Alejandro, Falabella, ¿controlar por familia o no controlar por familia? Bueno, es que hay definiciones súper, digamos, hay toda una literatura aquí, y eso de definir qué es y no es todo un tema, ¿ya? No sé, por los datos que yo tengo, por ejemplo, tienes datos para 14 tipos de definición, ¿ya? Ahí los voy a definir específicamente, pero las definiciones no son tan, entre comillas, exigentes muchas veces, ¿ya? Muchas veces basta con que la familia sea, por ejemplo, dueña de más del 5% de la empresa y tenga representación en el board. Muchas veces incluso cosas así que uno no las ve demasiado grandes en porcentaje son consideradas empresas familiares, ¿ya? Y sobre todo porque aquí yo estoy hablando de empresas que están en bolsa, ya aquí es un poco distinto, o sea, uno esperaría una empresa chica que es considerada familiar, claro, y 80-90% de la propiedad, o probablemente entera, va a ser la familia. Ya, pero aquí son corporaciones listadas en bolsa mayormente, entonces incluso porcentajes chicos son considerados como empresas controladas por familia. Pero es todo un tema, en cuanto de la definición. Yo he leído que el 95% de las empresas al final son familiares. Sí. Amazon es una empresa familiar, ¿o no? Claro, aquí es considerada como empresa familiar, depende cómo las clasifica, digamos, pero te aparece, qué sé yo, la mayoría el mismo Microsoft, las automotrices son la mayoría familiares. Entonces, digamos, aquí yo le voy a mostrar qué porcentaje de la muestra después son dueñas familias, que son como, en la muestra nuestra son como creo que 38%, de acuerdo a la definición nuestra, pero ahí les voy a mostrar después. Entonces, Socio-Emotional Wealth Theory, que esta es como la teoría un poco que está detrás de las cosas que voy a mostrar, y principalmente lo que habla esta teoría ya es que estas empresas controladas por familia tienen ciertos objetivos que se le llaman socioemocionales, que obviamente se refiere a que va más allá que el típico dueño de una empresa o digamos, dueño de acciones de una empresa que está buscando rentabilizar, digamos, y que aumente el valor de la empresa. Bueno, en las empresas controladas por familia vienen cosas que van más allá de eso, ya cosas afectivas, necesidad afectiva de la familia, la reputación de la familia, perpetuar la dinastía de la familia. Entonces van apareciendo todos estos objetivos no financieros, por decirlo así, que forman parte de la empresa y de lo que hace, de la estrategia que sigue esa corporación, ¿ya? Y obviamente eso va a influir en montones de cosas, y dentro del argumento aquí nosotros que va a influir en lo que es la estrategia de, primero, involucrarse en Corporate Venture Capital y la estrategia que sigue. Obviamente también, bueno, hay otras cosas relacionadas con qué tan aversos al riesgo son o no, etc. ¿Ya? Y todo ese tipo de cosas te puede influir después en lo que es el corporate, lo que son las inversiones de Corporate Venture Capital. Ya hay una literatura bien extensa, ahí yo estoy citando algunas de las cosas. Después, déjenme hablarle un poco más en específico lo que son estos Corporate Venture Capital, inversiones de Corporate Venture Capital,
¿ya? ¿Y por qué se hacen? ¿Ya? Porque son de una naturaleza distinta. Uno puede invertir de muchas formas en innovación, ¿verdad? ¿Ya? Innovación interna, digamos, R&D interno dentro de la empresa, etc. Incluso tú puedes adquirir tecnologías que es diferente a esto. Si Microsoft, digamos, va y compra una startup completa y la integra a la empresa, no necesariamente significa que esto es Corporate Venture Capital, ¿ya? Corporate Venture Capital normalmente tiene un portafolio, digamos, de empresa, ¿verdad? Donde inviertes, ¿ya? Y puede estar invirtiendo Facebook en un startup, qué sé yo, puede invertir, qué sé yo, 20%, 15%, y pueden haber otros Venture Capital independientes que también están participando, etc. ¿Ya? Así que no es, digamos, no es una adquisición de empresas, ¿ya? Sino que es propiamente tal un fondo que tiene adentro la corporación para invertir en corporate venture, en startups, digamos. Entonces aquí algunas de las motivaciones que hay, ya, obviamente todo lo relacionado con la innovación, acceder a nuevas tecnologías, mejorar la innovación, ver qué es lo que está en el mercado nuevo, en las startups, ya, obviamente siempre intentando de alguna forma la inversión esté relacionada con el core del negocio, de la corporación. Y esto también es interesante, esto que les hablaba hace algún rato, esto de armar portafolio, ¿ya? Eso también es interesante, que es un poco distinto a lo que es cuando tú haces innovación adentro de la empresa, ¿ya? Aquí en Corporate Venture Capital tú puedes ser capaz de armar un portafolio, ¿ya? Y obviamente eso te ayuda a manejar el riesgo de una diferente forma, ¿ya? Tú podrías incluso decir que innovación interna, ¿ya? A igual montos de inversión, incluso podría decir, puede ser hasta más riesgosa que armar un portafolio un poco más diversificado, digamos, donde participan otros venture capital y otros actores, ¿ya? Y que puede ser un poco más simple manejar el riesgo sin necesidad de hacer todo in-house, que vendría a llamarse, cuando desarrolla la tecnología in-house. Y ahí, bueno, hay algunas de las cosas más. Pero, sin embargo, esto también tiene sus desventajas, ¿ya? Obviamente no todo es positivo, sino también hay ciertas complejidades involucradas en el manejo de estas inversiones, ¿ya? Que a fin de cuentas tú tienes que tener un know-how de lo que es Venture Capital, ¿ya? Y de inversiones de Venture Capital, y tienes que desarrollar una cierta capacidades adentro de la empresa, adentro de la corporación, capacidades, recursos que tienes que tener para poder manejar esto en forma exitosa, ¿ya? Y eso no necesariamente es tan simple. Y también obviamente está qué fit voy a tener entre las inversiones que voy haciendo con el core del negocio, ¿ya? Entonces hay una serie, digamos, de complejidades que después van a ser relevantes para cuando veamos la hipótesis que tenemos sobre cómo te afecta el control familiar a estas inversiones de acá, ¿ya? Entonces, esta vendría a ser la hipótesis 1. Nosotros tenemos como dividido ahora en esto que vamos a mostrar acá serían como tres partes, digamos, ¿ya? Uno es si la corporación se involucra o no en programas de Corporate Venture Capital, ¿ya? Y después viene como una segunda pata, es decir, de estas que se involucran, ¿ya? Cómo realizan las inversiones en términos de cantidad y de tamaño, ¿ya? Y después, como la tercera integración que tenemos ahora nueva, es este rol del fundador, ¿ya? De qué tan involucrado está el fundador. Entonces, y la primera hipótesis, que es es la más simple, digamos, es como el baseline, ¿ya? Es que estas empresas controladas por familia tienden a involucrarse menos en lo que son estos programas de Corporate Venture Capital. ¿Qué va relacionado ya con esto del Socio-Emotional Wealth? Ya está conectado con eso. Ahí tenemos como primera cosa, digamos, esto requiere fondos, ¿verdad? Fondos significativos para involucrarse en esto. Ya hay muchas veces las empresas familiares, y obviamente cuando tú necesitas más capital, probablemente van a necesitar otros actores que aporten capital, ¿ya? Y muchas veces las empresas controladas por familias son más reacias a participación de otra gente en estas inversiones, ¿ya? Y eso puede hacer que sean más reacias a involucrarse en esto.
Y lo mismo esto de, que también es bastante típico, esto del syndication, ¿ya? En general, todas estas inversiones de venture capital, ya, eso ya aparece una startup en particular donde se va a invertir, participa más de una entidad en la inversión, ya, más de un venture capital, ya, pueden participar 5, 6, y dentro de eso puede estar este corporate venture capital metido ahí, ya, y eso obviamente está también esta participación con otra gente, y a veces las empresas controladas por familias son más celosas de esto de andarse involucrando con otros actores. ¿Ya? Y esas vendrían a ser un par de razones. ¿Cómo tú aislas este efecto del family office? Porque finalmente a lo mejor tú no estás ahí a través de la empresa matriz, pero a través del family office tú tenías ese foco. Porque tú no querías en base contaminar por ese social proceso de la empresa familiar y por eso tú invertías a través del family office, que al final cumple el mismo rol que la empresa. Claro, nosotros tenemos después, ahí tenemos digamos, efectos fijos y cosas, las regresiones que pueden estar ayudando a capturar eso. Ya, pero eso es un tema que nos ha salido varias veces, no durante la revisión del paper que estamos ahora, pero fíjate que apareció varias veces cuando lo hemos presentado en conferencias, ya este tema del family office. En Estados Unidos tiende a ser menos problemático, y sobre todo porque estas son empresas bien grandes además, las que están en la muestra. Los datos vienen de ahí, ¿ya? Los datos que vamos a ocupar son solamente empresas listadas en bolsa, ya americanas. Entonces por ahí un poco eso maneja un poco este problema, pero en la medida que uno extiende más la muestra eventualmente a otros países, eso puede ser un tema bastante más relevante. Pero sí, de todas maneras. Después, lo que es el número de deals, ya aquí también va un poco en la lógica de esta hipótesis anterior, ya que vendría a ser la segunda hipótesis para las empresas que se involucran en este tipo de inversiones. Ya, nosotros decimos que las empresas que son controladas por familia tienden a hacer menos cantidad de inversiones. ¿Ya? Cantidad, no necesariamente montos, ¿ya? Sino que nos referimos a cantidad. Entonces, bueno, ahí también es muy relacionado con lo que estamos hablando, ¿ya? Haciendo más transacciones, ya involucra un portafolio más grande, y eso también dificulta, digamos, el manejo, y sobre todo la empresa familiar que quiere mantener más el control de esto, y también lo que son las capacidades para manejar estos portafolios, ¿ya? Que son cosas que de alguna forma ya habíamos discutido. Después lo que es el tamaño, ¿ya? El tamaño del deal, ¿ya? Nosotros aquí, la hipótesis es que el tamaño del deal va a ser más grande, ¿ya? Va a tender a ser más grande el tamaño del deal en las empresas controladas por familia que en las que no son controladas por familia, ¿ya? ¿El nivel de inversión que van a hacer? ¿O no el total. Después yo les voy a mostrar algunos números del total de plata que invierten, digamos, pero aquí yo me estoy refiriendo a la transacción, ¿ya? Entonces, qué sé yo... La inversión por transacción. Claro, el tamaño de la transacción. Entonces, Facebook invirtió en el startup A, ¿ya? El tamaño de esa transacción, ¿ya? Y aquí lo que decimos es que las empresas controladas por familia van a tender a hacer transacciones más grandes, ¿ya? ¿Participaciones más grandes o transacciones? Porque transacciones, sí, porque después voy a decir un par de cosas después de eso, porque con respecto al stage que está el startup, digamos, ¿ya? Porque cuando tú inviertes, normalmente las startups que están más avanzadas, ya en lo que es su desarrollo, tienen valorizaciones más altas, y obviamente van a requerir inversiones más grandes, y tú puedes estar haciendo ahí una inversión grande de un deal en particular, pero no necesariamente significa que es un porcentaje del ownership de eso demasiado grande, ya porque está más avanzada. Y por otro lado, en las empresas chicas, que van menos avanzadas, claro, ahí una transacción grande podría comer un mayor porcentaje de la propiedad, ¿ya? Pero aquí lo que postulamos nosotros va un poco por esos dos lados, ¿ya? Porque transacciones más grandes, por un lado, te va a ayudar a tener un ownership mayor, ¿ya? Ceteris paribus, digamos, y eso a las empresas controladas por familia les va a ser atractivo porque pueden controlar más
la inversión, entre comillas, tener más poder ahí. Y por otro lado también, mientras más grande el tamaño del deal, uno esperaría que estuviera asociado a una etapa más avanzada de startup, por lo tanto menos riesgosa, ya que también puede ser atractiva a la empresa controlada por familia. Entonces, este argumento de que el tamaño es más grande de las transacciones va por esos dos lados, ya por el lado de control, una mezcla de control con esto de bajar el riesgo con startups más avanzadas. Ya, porque uno podría pensar, familias siempre van a tratar de buscar como el control, porque ellos en su original tienen un grado de control fuerte, yo busco también control. Claro, no estoy buscando una inversión probablemente tal de rentabilidad, ¿no? Claro, que quiero tener algún grado de manejo mayor que la empresa común y corriente, por decirlo así. Exacto, de una empresa que sea hacer un investment nomás. Claro, exactamente. Yo quiero rentabilidad. Exactamente, entonces hay algo de eso y como te digo también algo de esto otro que te mencionaba con respecto al riesgo. A ver, pues Jairo, tratar de ir un poco más rápido. Esto es lo mismo que estábamos hablando. ¿Ya? Esto del riesgo son cosas que acabamos de discutir. Y después, la última hipótesis propiamente tal es lo de la independencia del board, ¿ya? Que todas estas empresas, estas corporaciones, tienen diferentes grados de independencia de los directores que están en los directorios, digamos, ¿ya? Tú puedes tener mayor presencia de familiares en esos directorios o menor presencia de familiares. ¿Ya? Y eso nosotros postulamos que va a tener un efecto moderador, en este caso, de las relaciones que estábamos viendo con anterioridad. ¿Ya? Y aquí por directores independientes nos referimos a directores que la única afiliación con la empresa es ser director, ¿ya? Y tendrían una mayor objetividad en lo que es la toma de decisiones, y por lo tanto uno esperaría que se comporten menos como una empresa controlada por familias. ¿Ya? Entonces ahí lo que vamos a postular es que en la medida que haya más directores independientes, estos efectos que le estaba hablando recién se van a tender a desaparecer, ¿ya? O a minorar. Después el rol del fundador. ¿Ya? Esto es algo que ha aparecido durante la revisión del paper, ¿ya? Y que es bien interesante, la verdad. La definición de empresa familiar que yo les he estado dando incluye incluso empresas donde solo está el fundador involucrado y nadie más de la familia, ¿ya? Entonces aquí van a aparecer dos definiciones que vamos a establecer, una que se llama Loan Funder Firms, ¿ya? Ese va a ser uno de los términos. Loan Funder Firms va a ser empresas controladas por familia, donde el único miembro involucrado en la firma es el fundador, ¿ya? Y después aquí vamos a tener otro tipo de empresa familiar que es Founder-led, ahí me equivoqué, Founder-led, perdón. Founder-led Firms, donde el fundador es líder dentro de la corporación, ¿ya? Founder-led, ahí me equivoqué con eso. ¿Y el founder tiene que estar vivo? Yo iba a preguntar eso, sí, claro. ¿Tú dices que está vivo, perdón? No, si no hay fundador porque se murió, ya no No, ya no estaría dentro de eso. Ya no estaría dentro de eso. Aquí las dos requieren que el fundador esté vivo, y en este segundo caso, que es el founder-led, ya podrían haber otros de la familia involucrados, pero el fundador tiene el liderazgo. ¿Ya? Por ejemplo, si tú tuvieras, no sé, la corporación donde el presidente del directorio del fundador, ¿ya? Y hay un par de directores que son de la familia, ¿ya? Eso clasificaría como founder-led, ¿ya? Por ejemplo, Walmart, ¿dónde caería? Depende quién es el CEO y quién, porque ahí lo vamos a definir más específicamente. Ya ahí yo creo que ahí te va a dejar más claro cuando defina la variable misma, ¿ya? Pero aquí vamos a ser exploratorio. Yo cuando le muestro los datos también vamos a revisar qué pasa con esto, qué pasa cuando uno agrega esa, entre comillas, tercera derivada, si te influyen las hipótesis que estábamos viendo anteriormente. A ver, déjenme pasar a los datos para ir avanzando. Entonces tenemos, hay una base de datos ahí, Refinitiv Aecon, ¿ya? Que tiene todas las transacciones de Corporate Venture Capital, ¿ya? De Venture Capital en general, ¿ya? Pero de ahí obviamente nosotros vamos a ocupar
transacciones de Corporate Venture Capital entre el año 2007 y 2018. ¿Ya? Después tenemos, estos son datos solamente de Estados Unidos, ya de empresas listadas, una muestra de empresas listadas en la bolsa de Estados Unidos. Después hay datos financieros de Compustat, y esto también es importante, Energy Metrics, ¿ya? Que también es importante, es de donde vienen todos los datos de, sobre si las empresas son familiares o no, ya los datos sobre fundadores, otros datos de corporate governance, los datos sobre directorio, etcétera, todos vienen de Energy Metrics. Y el sample son las 100 firmas más grandes en términos de revenue en el stock market americano de esas tres industrias. Ya solamente esas tres porque esas tienden a estar, bueno, tienden a tener un componente más tecnológico, ya por lo que tiende a aparecer más estos corporate venture capital transacciones. Estas no son tan comunes, las transacciones de venture capital. Si tú te vas a industrias que son menos tecnológicas, va a aparecer bastante poco lo que es el corporate venture capital. ¿Ya? Entonces por eso nos concentramos en esas tres. En total 256 firmas y casi 4.000 deals, ¿ya? De CVC que ocurrieron durante ese tiempo en esas 256 firmas. Ahí en lo que es Communication Services hay solo 56 porque no hay más. En ese momento no había más listadas en bolsa, ¿ya? Porque si hubieran habido más, hubiéramos aumentado hasta máximo 100. Las variables, ya hay algunas variables que están a nivel de la firma y otros a nivel de firma año, ¿ya? Por término de probar la hipótesis después. Pero tenemos primero esa primera variable que es Corporate Venture Capital Program, y aquí en general vamos a usar la FL cuando es firm level, ya para indicar que firm level, acordarse de eso. Pero esa primera variable solamente va a indicar cuando la empresa o la corporación participó al menos una vez en una inversión de Corporate Venture Capital en todo el periodo. ¿Ya? Entonces, si la empresa participó alguna vez en todo el periodo, esa variable DAMI va a valer igual a 1. Después, el número de deals, que es a nivel de firma año, ya el número de deals que ocurren en un año específico de la firma, y el tamaño de deal promedio, ya, que será otra de las cosas importantes, tamaño de deal promedio durante un año, ya, también, para las diferentes firmas, y ahí sacamos el logaritmo natural. Después tenemos lo que son las variables relacionadas con family control y la independencia del board, y ahí va un poco lo que decías tú, Juan Carlos, ya de cómo estamos definiendo esto, porque hay montones de maneras de hacerlo, pero aquí en específico lo que nosotros hacemos es una variable DAMI que es igual a 1, ya, si el shareholder más grande de la firma, ya, es un miembro de la familia dueña, ¿ya? Founder, descendant, family member, que tiene una posición ejecutiva, ¿ya? En la empresa o en la firma, o está en el Board of Directors. ¿Ya? Eso vendría a ser como la definición formal. Hay montones de variantes que tú podrías hacer de esto, pero esa es la que tomamos nosotros, que tiende a ser lo que generalmente se hace en la literatura, ya, de empresas familiares, sobre todo la literatura que ocupa datos americanos. Ya esa tiende a ser más o menos la definición más estándar. Después es a nivel de año, ¿ya? Y después tenemos una variante que es a nivel de firma, ¿ya? Que vamos a señalar que esta DAMI va a ser igual a 1 cuando más del 50% del tiempo la firma es controlada por familia, ¿ya? Porque se va a hacer para el análisis, un análisis que no es longitudinal, ¿ya? Esa segunda variable. ¿Y ahí hubo cambios durante el tiempo del Muy control? poco. Ya. Muy poco. Entonces ¿ya? esto habría tenido poco cambio. Sí. Son muy poquitas firmas las que dejan de ser familiares o se transforman en familiares durante ese periodo. Entonces, prácticamente esas, las 256, digamos, generalmente durante todo el periodo son una cosa o la otra. Pero hay algunos casos, por eso tenemos esta variable adicional.
Y después Board Independence, ahí es básicamente el porcentaje de directores independientes en el board. Después las variables de fundadores que les hablaba antes, low funder firm, ¿ya? Variable que es igual a 1 cuando la empresa es controlada por familia, y el fundador es el único miembro de la familia que es un insider, ¿ya? Y por insider se refiere a ser algún tipo de officer de la empresa, ¿ya? Obviamente CEO puede ser, pero también podría ser otro tipo de CFO o otro tipo de officer dentro de la empresa, o director, o ambos. Y después en el founder-led, que dejamos fuera el asunto de que no haya nadie de la familia, pero apuntamos a que el fundador es líder, ¿ya? Entonces una dama igual a 1 cuando es empresa familiar, y el fundador es CEO, Chairman of the Board, o ambos, ¿ya? Si fijan, esta variable de acá es más exigente, ¿ya? En cuanto al liderazgo del fundador, ¿ya? Porque aquí no es necesario que el fundador, digamos, si el fundador es solo director, esta me daría igual a 0, ¿ya? En cambio, si el fundador es solo director y no hay nadie más involucrado en la familia, esta me daría 1 todavía, ¿ya? Entonces no es, digamos, esta es más exigente en lo que es el liderazgo del fundador que esta de acá arriba. Pero esta requiere que sea alone, digamos. Porque sería interesante sacar, porque a lo mejor tú puedes COO o CFO, pero en realidad es el CEO de la organización, en realidad. Entonces debería de repente, si le sacáis el officer y el lone founder fuera solamente el director, a lo mejor. También, sí, se pueden hacer muchas combinaciones aquí de estas variables, digamos. Nosotros tomamos estas 2, pero hay muchas variantes que se podrían... Porque uno trataría de ver, oye, ¿está metido en las decisiones operacionales de la organización o está metido solamente en las decisiones estratégicas en el board? Exacto. Claro, eso es bien interesante, digamos, hay diferentes tipos de influencia que puede tener el fundador. Exacto. De ahí diferentes grados. Entonces, esto podría incluso irse más allá en términos de detallar lo que está haciendo el fundador. Por eso nosotros pensamos aquí, de repente puede salir incluso un paper diferente, enfocado en lo que es el rol del fundador mismo, más que el family control. Y después, bueno, hay una serie de variables de control, ¿ya? Esa es la tabla de resumen de las variables, que ahí me lo voy a saltar. Metodología, ¿ya? Metodología tenemos para la hipótesis 1, ya acuérdense que esa era a nivel de las firmas, ya no era longitudinal la primera hipótesis, era si la empresa participaba o no alguna vez en transacción de venture capital durante el periodo completo, ¿ya? Entonces a nivel de la firma, y ahí vamos a ocupar algo que se llama el Welch Test, ¿ya? Y que solamente vamos a comparar variables entre, o sea, promedios, digamos, entre firmas controladas por familia y firmas no controladas por familia. ¿Ya? ¿Y por qué lo hacemos así? Porque ahí solamente tenemos 256 firmas, ¿ya? Lo que significa que hay solo 256 observaciones y no da mucho como para, bueno, da, digamos, para alguna gente, pero nosotros no nos sentimos como haciendo regresión con tan pocas variables, y sumado a eso, además, que no son longitudinales tampoco, ¿ya? Entonces, digamos, una forma más conservadora de hacer el test. Por eso este test de acá hay que tener un poco más de cuidado en cómo se interpreta, ¿ya? Sin embargo, la hipótesis 2A, 3A y 2B, 3B es así. Sí tenemos panel de datos, ya, porque son a nivel de firma año. Y ahí ocupamos dos formas, en la 2A y 3A, que son las que están relacionadas con el número de inversiones. Ya ahí tenemos una binomial negativa y ocupamos efectos fijos. Y después la 2B y 3B, que son las que están relacionadas con el tamaño de la transacción. Ya ahí ocupamos lo que se llama Feasible Generalized Least Squares. ¿Ya? En castellano, digamos, ya lo que significa eso es que es un método que es bueno para manejar paneles donde la variable independiente es continua, pero no varía mucho en el tiempo. No, perdón, no continua, sino que la variable independiente, digamos, no varía mucho en el tiempo, ¿ya? Y eso es importante aquí, porque como les decía antes, el hecho de ser esta variable que indica si la empresa es controlada por familia o no tiende a variar mucho en el tiempo, ¿ya? Entonces ese método que se ocupa harto en la literatura de empresas familiares, porque es súper común que esa característica varía poco en el tiempo, ¿ya? Eso tiende a funcionar bien
para el análisis de paneles de ese tipo. Entonces, vamos a los resultados. Aquí hay una estadística descriptiva, nomás para que se hagan una idea. Ya, 38% más o menos de la firma ha participado alguna vez durante el periodo completo en Corporate Venture Capital. 34% de las 256 son clasificadas como controladas por familia. ¿Ya? Eso viene a ser el análisis a lo que es el nivel de la firma. Y después el análisis a nivel de la firma año. Ya, ahí Santiago. Y ojo aquí, no está medio desbalanceado. Sí, ojo aquí, que lo que pasa es que estos, ya, todas estas que salen acá, son solo para las firmas que alguna vez invirtieron. Todas las hipótesis que son a nivel año firma son condicionales en que tú hayas participado alguna vez. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos 256 firmas, pero hay varias firmas que nunca participaron en esto. ¿Ya? Que tenían 0. ¿Ya? Esas firmas no están entrando en estos datos de acá. ¿Ya? Los estamos dejando fuera. ¿Ya no estáis cerrando un poco los datos con eso? Bueno, lo que pasa ahí, lo que estamos, digamos, postulando, todas las hipótesis están desarrolladas de esa manera, que es condicionar en la participación. Entonces, la hipótesis 1, nosotros estamos viendo si participan o no. ¿Ya? Y de ahí para adelante estamos viendo, bueno, si participan, invierten más cantidad o invierten mayor o menor tamaño por transacción. Es un poco así la lógica de esto. Hay como una condicionalidad, digamos. Exacto. Al saltar de la hipótesis 1 a la 2 y a la 3. Aquí también, bueno, el número de deals, esta también es interesante decir que tiene una desviación estándar bien grande. Este es el número de deals, digamos, del subconjunto de empresas que participan en CPC. Número de deals promedio 5.5, pero hay una gran varianza, ya hay harto cero. ¿Ya? Suele ser bastante común que en un año en particular la firma no hace ninguna inversión de este tipo. Ya eso no tiene nada de raro, digamos. Y después, el tamaño del deal, aquí las observaciones bajan porque el digamos, tamaño de deal promedio no existe cuando no se invierte nada en el año. ¿Ya? Obviamente ese sería 0 dividido en 0, una cosa de ese tipo. ¿Ya? Entonces, eso, aquí digamos, viene a ser una submuestra solamente de cuando tú inviertes alguna vez en el año, ya va a sacar el promedio del deal. Y después ahí van el resto de las variables. Mira, otra cosa interesante, a ver, lo de los low funder y de los funder led, ya, el low funder firm, ya 10% de las observaciones. Founder led firm, 13%. ¿Ya? De las observaciones, no de las firmas, digo aquí, acuérdate, aquí tenemos firma años, los datos son firma años. ¿Ya? Pero ahí les da una idea de qué tanta cantidad de este tipo de firmas hay en la muestra. Y ahí no tienes una variable de control de agregación, porque a lo mejor tú tenías una restricción budget, en que vas a invertir mucho al comienzo, pero después te detenís porque está capped. Claro. Nosotros lo que tenemos son, tenemos unas time effects, tenemos metido fixed effects en algunas de las regresiones, pero claro, hay hay ciclos involucrados, obviamente. Exacto. ¿Ya? Porque la empresa, qué sé yo, hace un fondo de X millones de dólares que vamos a invertirlo, arma su portafolio y de ahí va a esperar unos años a que la cosa rinda fruto. ¿Ya? Entonces, por eso, digamos, tenemos este manejo de panel, ayuda un poco a manejar eso, y también tenemos esta variable de control de acá. ¿Ya? Que un poco te lleva a la cuenta de si ha estado muy activa los últimos 5 años o no. Y es porque ahí habría sido entretenido hacer ese deal en 5 years y a lo mejor también el deal size. La agregada. Tú dices el monto invertido los últimos 5 años. Sí, también podría ser. Sí. Ahora, sí, efectivamente, eso sería otra variable interesante como para controlar en lo que es la historia de la inversión. A ver, déjame ver cuánto tiempo voy. No, estoy bien. 15 minutos, no seamos bien.
A ver, entonces, la primera hipótesis, acuérdense que esta era la que era a nivel de la firma, ya, y que se hacía un test Welch nomás, y no vamos a hacer ninguna sofisticación en cuanto a regresiones. Entonces, partimos la muestra en dos grupos, ya, las que son Family Control, que son 87 firmas, y las que no son Family Control, que son 169. Ya, y comparamos cuáles participan o no participan en Corporate Venture Capital. Ya ahí tenemos que 31% de las Family Control implementan programas de CVC durante el periodo, y 42% de las que no son Family Control implementan programas de CVC durante el periodo. Ya, y los resultados, la diferencia de edad significativa, el p-value no es muy bajo, digamos, ya, pero está como justo al cutoff de lo que generalmente se considera significativo. Y ahí, dado que estamos sobre representados en non, ¿tú pudiste hacer algo de repente controlar por tamaño, comenzar a sacar algunas firmas non-CFC, cosa que la muestra se pareciera un poco con la... Eso un poco te lo hace el Welch Test, Ya. tiene una característica particular, eso que te considera el número de firmas que hay, ya, y la delegación estándar. Pero no tenemos ese tipo de cosas. Ya, porque eso te podría dar ruidos porque de repente tenéis non-CFC que son muy grandes. Claro. Y contra otras, entonces se te controlar y a lo mejor solamente por tamaño se te homogeneiza. Claro. Eso, digamos, una iteración adicional que se podría hacer. Ahí la única complejidad adicional que tenemos también es que estos no son a nivel año. ¿Ya? Entonces habría que entrar a agregar, no sé, por el tamaño que me estás diciendo tú, habría que sacar como un tamaño promedio, etcétera. Pero como tú pero podría ser. 69 de las non-CFC te podéis poner como piqui y tratar de hacer algo, o a lo mejor algo randomizado que te permita corroborar a lo mejor por balancear la muestra. Sí. Podría agregarse unas iteraciones, entre comillas, adicionales, hacerlo un poco más sofisticado en cuanto a lo que estamos comparando, ¿verdad? Sí, exacto. A ver, después, estos son los resultados ya de lo que es a nivel de firma año, ya para el número de deals. Acuérdense, el número de deals, aquí decíamos nosotros que las empresas controladas por familia tienden a hacer menos cantidad de deals al año. Entonces lo que estamos buscando, que es lo que sale aquí, son efectos negativos de esto, ya de la variable Family Control. Estamos buscando coeficientes negativos, ya, que aquí y aquí, negativo. Ya, estos son, mira, lo voy a poner así, este de acá, y estos tres de acá son significativos, al 95%. Lo que pasa es que estos journal management les ha dado, fíjate, con que no quieren que uno ponga las estrellitas. No me digas. Sí. Porque, no me preguntes porque yo todavía no lo entiendo muy bien, pero están obsesionados con que 95 está ok. se hablen de p-value y de errores y no venga esta gente que muestra todas estas estrellitas que se cumplen justo, o no sé, una cosa de ese tipo. Pero después cuando digamos, uno empieza a tratar de entender, bueno, ya está el significativo o no, porque cuando uno muestra los números nomás no es tan fácil. Pero en general, al menos para lo que es el PES.05, lo que uno busca es que el coeficiente sea más del doble que el standard error. Más o menos, cuando ocurre eso, te da que el p-value es menor a 0.05. ¿Ya? Y eso es lo que ocurre aquí con estos números de acá. ¿Ya? Perdón, ¿qué son esos de ahí? ¿Ya? Esos son todos los que son significativos. ¿Ya? O donde el coeficiente es más del doble que el standard error. Y se fijan acá, va dando la relación, ¿verdad?, que estábamos prediciendo, ya que era negativa. Family Control hacen menor cantidad de deals, y la moderación, ya, o el efecto de interacción, digamos, que es positivo, ya, que ahí te muestra que está como contrarrestando, ¿verdad?, este efecto negativo. Entonces, en la medida que hay más independencia, o hay más directores independientes en el board, en la medida que hay más directores independientes en el board, va a tender a neutralizar el efecto negativo de acá arriba. Ya les voy a mostrar el dibujo aquí. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el número de deals, aquí tenemos si la empresa es controlada por familia o no, ya 0,1,
Después aquí tenemos, esta línea azul va a ser baja independencia del board, y la línea roja, alta independencia del board, ya definidos como desviación estándar. Ya, esta de acá es una desviación estándar bajo el promedio y esta es una desviación estándar arriba. Entonces aquí tienen ustedes la relación, ¿verdad? Que hay poca independencia del board, ¿ya? Las empresas controladas por familia hacen bastante menos número de deals, o sea, la relación es bastante negativa. En cambio, cuando hay alta independencia del board, ven que el efecto tiende a desaparecer. Ya, esto es para mostrarles el efecto de interacción. Después vamos al tamaño del deal, ¿ya? Al tamaño del deal. Aquí nosotros buscamos una relación positiva con Family Control, ¿verdad? En la medida que hay Family Control, nosotros esperamos que el tamaño de estos deals fueran más grandes. Y esto es lo que nos da acá, ¿eh? Todas estas son significativas, estas de arriba de nuevo se da esta cosa que la significancia vacía. Esta es significativa, esta también, y estas tres de acá. ¿Ya? Ahí pueden ver este efecto positivo que estábamos buscando nosotros, ya con respecto al tamaño del deal, y el efecto de interacción, ya que amortigua este efecto positivo de arriba. ¿Ya? Y de nuevo se tiende a dar esta relación, pero al revés de lo que estamos hablando antes. Entonces, cuando hay poca independencia del board, la relación positiva entre Family Control y el tamaño del deal, y cuando hay alta independencia del board, la relación tiende a desaparecer. Ya que un poco se fijan, es como al revés de entre comillas. Que sería la otra de las hipótesis. Ahora, veamos lo que pasa cuando agregamos la variable de los founders. ¿Ya? ¿Se acuerdan la variable de los founders? Porque al menos acá, en esta y en la anterior, digamos, los low founder y founder-led están metidos acá adentro. ¿Ya? Están metidos acá. Parte de esa variable están metidos estos low founder y founder-led. Pero aquí queremos, en estas regresiones de acá, vamos a ver el efecto separado. Vamos a separar ese efecto. Ya vamos a sacarlo. Entonces queremos aislar el efecto del family control cuando incluimos estas otras dos cosas. ¿Ya? Y ahí ustedes van a ver que esto, al menos en lo que es el número de deals, aquí nos va a desaparecer el efecto. ¿Ya? Ahí se ven ya la relación entre el coeficiente y el standard error es bastante menor. ¿Ya? Y al menos estas de acá, todas estas de acá ya no son significativas. ¿Ya? Sin embargo, en lo que es low founder y founder-led, todas estas de acá, estos coeficientes son significativos y negativos. ¿Ya? Entonces, ahí lo que nosotros concluimos es que la mayor parte del cuento con respecto a invertir menos veces de estas Family Control Firms venía dada por los tipos de Family Control Firms, o sea, de estos dos tipos de Family Control Firms, ¿ya? Que son las low founder y las founder-led. Entonces, hay un cuento ahí relacionado con el fundador que está muy ligado a esto de invertir menos cantidad de veces. ¿Ya? Ahí, digamos, ese resultado bastante interesante porque trata de ver un poco más, bueno, de dónde está viniendo este efecto negativo que veíamos originalmente, que estaba bastante más consolidado, ya y menos detallado lo que es el efecto. Entonces, eso es una primera cosa. ¿Y viste algo del board independence también con los loan funders y los founders? Sí, lo que pasa es que ahí se me desordenan mucho las interacciones, ya porque tendría que agregar aquí otro término de interacciones más y otro término de interacciones más. Mira, no cambiaba mucho las fotos, ¿ya? Pero ahí lo que son los gráficos, todo se me desordena un poco, ¿ya? Pero lo revisamos. Pero lo más claro para mostrar, digamos, de todo lo que hicimos, era esto de acá. ¿Ya? Y si se ven acá, el efecto negativo ya tiende a ser más fuerte en las low founder que en las founder-led. ¿Ya? Como casi la mitad, menos de la mitad en lo que es founder-led. ¿Ya? Ambos significativos, ¿ya? Pero el coeficiente es bastante diferente. Acuérdense que las dos son variables binarias, entonces uno puede entrar a comparar
comparar estos coeficientes en cierta forma. Y después esto es para el deal size. ¿Ya? Para el deal size, cuando agregamos esto del low funder y founder led. ¿Ya? Aquí las significancias se mantienen en todo lo que es acá. Esta sigue siendo significativa, esta también, y estas tres de acá. ¿Ya? Y todo lo que es low funder y founder led no son significativas. ¿Ya? Que nos da un resultado un poco distinto al anterior. Aquí uno podría concluir ya que esto de hacer inversiones más grandes, transacciones más grandes, no vendría dado por este efecto del fundador, aparentemente. ¿Ya? Si aislamos el efecto del fundador, esta cosa seguiría sosteniéndose. Entonces, probablemente no estaría tan relacionada con el efecto del fundador como sí lo estaba cuando veíamos lo del número de deals. ¿Ya? Eso vendría a ser algo diferente. Y si tú lo graficas, digamos, ya si tú lo graficas, va a ver que, al menos en lo que es average size of the deal, ya este gráfico más o menos se mantiene bastante parecido, aunque agregues las dos variables de los fundadores. Ya se mantiene bastante parecido. Ahora, déjenme mostrarle el último análisis que hicimos, ya más o menos rápido, que es, le llamamos post hoc porque no establecimos ninguna hipótesis con respecto a esto, ¿ya? Pero el total CVC amount invested, por esto me refiero a el monto total de plata al año invertido, ¿ya? Sumando todas las transacciones, ¿ya? Porque la variable que teníamos antes era tamaño promedio del deal, ¿ya? Aquí vamos a sumar todos los deals en un año y vamos a ver lo que pasa con ese monto total. ¿Ya? Y que ahí la variable dependiente obviamente va a ser este total amount of CVC, y aquí ocupamos un modelo de dos partes, ya que no quiero entrar en detalle acá porque ya no tenemos tanto tiempo, pero si vamos a los resultados, ya lo interesante aquí es que nos sigue dando significativo toda esta línea de acá. ¿Ya? Entonces efectivamente, las empresas controladas por familias, además de estar haciendo tamaños de deal más grandes, en montos totales también están invirtiendo más. ¿Ya? Si tú agregas toda la plata que están invirtiendo en un año. Y la relación, si quieren verlo aquí con un gráfico, ¿ya? Si agregan la segunda pata, que es esto del Board Independence, el Board Independence cuando es bajo, ¿ya? Hay una relación positiva entre lo que es Family Control y montos totales invertidos CVC, y esta relación también se sigue atenuando en la medida que hay mayor independencia al board. ¿Ya? Esto que les estoy mostrando aquí son efectos significativos, digamos. ¿Ya? Cada vez que muestro una figura es porque hay efectos significativos, sino en general no se la estoy mostrando. Entonces, interesante esto no es algo que nosotros hicimos alguna hipótesis sobre esto, pero es interesante ver que las empresas controladas por familia, además de hacer deals más grandes, también cuando sumas el monto total, efectivamente están invirtiendo más, ya que las que no son controladas por familia. Y este efecto que les estaba hablando ahí se mantiene prácticamente igual, ya cuando agregas lo de low funder y founder led. ¿Ya? Estas tres siguen siendo significativas y estas de acá no. ¿Ya? Al parecer el efecto fundador, o sea, el fundador, ese efecto, no hay efecto sobre lo que es el monto total de plata invertida anual. ¿Ya? Y eso sería, creo que aquí ya tendría las conclusiones. Desde el punto de vista así como intuitivo, así del comportamiento de las corporaciones, ¿qué puede influir en este último que dijiste de que las controladas por familia van a invertir más, que el monto total va a ser más grande? ¿Por qué una que no tiene a un CEO de familiar que controla va a ser más cauto y va a invertir menos? Claro, mira, como te pueden haber varias interpretaciones de eso, pero una podría ir por el lado de, bueno, ¿qué tan riesgoso es este tipo de innovación? ¿Ya? Porque si tú dices, a lo mejor la inversión de Corporate Venture Capital, a pesar de que es riesgosa, puede ser menos riesgosa que otras inversiones en innovación. ¿Ya? A lo mejor es más riesgoso hacer inversión en innovación adentro de la empresa.
¿ya? Y jugárselas por desarrollar todo adentro. Puede ser más riesgoso. O a lo mejor puede ser más riesgoso en vez de adquirir tecnología a través de Corporate Venture Capital, hacer adquisiciones de empresas completas. A lo mejor puede ser más riesgoso yo comprar startups al 100% y hacer un merger con la empresa mía. Puede que eso sea más riesgoso que armar un portafolio de empresas donde invierto 20% cada una, etc. Entonces puede ir por el lado del riesgo, yo creo. ¿Ya? Puede que efectivamente Corporate Venture Capital como tipo de inversión en innovación sea menos riesgosa que otro tipo de inversión en innovaciones. Y eso eventualmente podría explicar esto de que el monto total invertido son más grandes. Eso es como la explicación que tendría así de primera. Y no tiene un poco que ver con que, porque aquí estamos hablando de una empresa que tiene a un familiar importante en la dirección versus la que no la tiene, y tiene gente que no son Claro. familia y son empleados, controlados por empleados. Claro. No tiene que ver un poco con eso, porque toca decir riesgo, en que los empleados son un poquito más versus el riesgo porque van a perder su pega. En cambio, el CEO, que es dueño o fundador, se puede equivocar y no la pierde. Pierde los recursos, pierde la apuesta, pero no pierde la pega. Que vaya por ese lado la... Yo creo que es un poco discutible eso, porque digamos, tú podrías decir que el dueño tiene más que perder en cuanto a montos de plata, digamos. Más committed en cuanto al ownership de la empresa. No sé si eso te cambiaría la historia. Santiago. O sea, porque digamos, si este, qué sé yo, familiar que es el CEO, ya, y digamos, qué sé yo, supongo que tiene el 10% de propiedad de la empresa gigante, está en bolsa, qué sé yo, y además es empresa familiar, ya puede tender a ser más cauto con proteger ese porque son capital recursos familiar. propios y se va a pelear con la familia. Puede haber algo de eso. ¿Ya? Para los dos lados, es verdad. Sí, puede funcionar un poco para los dos lados, pero... Y ahí, porque Santiago, tú hiciste algo que hablaste de los montos, porque tú estás tomando montos propiamente tal. Porque ahí, ¿por qué no colocaste algo que regule por el tamaño de la empresa o la disponibilidad de fondos de la empresa? Porque a lo mejor lo que tú estás capturando ahí es que la empresa crece rápido y tiene más disponibilidad de fondos, a lo mejor. Entonces, eso es lo que está capturando en vez de, si tú lo corrigieras por el tamaño, por la disponibilidad, el cash flow, a lo mejor que tenga todo. Claro, bueno, tenemos algunos de estos... Porque tú tenés sales ahí, pero es un indicador de sales. Pero si tú hubieras hecho, por ejemplo, de repente dividir el investment dividido en sales, que te da como una proxy de la disponibilidad de fondos por unidades, de repente ahí podrían cambiar totalmente el resultado. Porque lo que tú estás capturando es más que una disponibilidad de fondos, pero no, o growth, a lo mejor. Claro, podrían haber más controles que podrían ser importantes. Tú podrías controlar por el growth de la empresa, porque a lo mejor al ser familiar está creciendo más rápido que tú estás capturando nomás crecimiento de empresa familiar. Claro, podría ser, sí. Entonces ahí sería interesante ver ese control solamente para ver si el efecto se mantiene, sí. Como el monto, porque al final uno lo que ve como de repente como empresa es que tú tenés cierto cash flow disponible para hacerlo. O lo reparto como dividendo o hago un venture capital. Claro. Entonces ahí de repente a lo mejor tú estás capturando. A lo mejor también no puedo agarrar capital expenditures. Sí, pero nuevamente. Pero tú te refieres más al crecimiento. Porque tú estás viendo que este monto está creciendo. Entonces lo que yo te diría, ¿por qué no divides el monto de que yo estoy invirtiendo por el CAPEX o por el sales? Ya, como una razón. Como una razón de lo que yo invierto en esto. Sí. Y lo que tú estás diciendo, yo en realidad es porque tengo más disponible fondo, estoy invirtiendo. Claro. No porque soy familia aún, invierto más. Claro. Sí, eso podría también ser interesante. Entonces ahí hay el efecto de growth de la empresa, del ¿cómo se llama? Del efecto familiar. Sí, exacto, definitivamente. Yo creo que ya estamos prácticamente en la hora, pero eso sería básicamente
la presentación. Y ahí estamos tratando, bueno, de hacer otras cosas. Estamos tratando de ver cómo influye la edad del CEO, cuántas mujeres hay en el board. ¿Ya? Esta es bien interesante porque es súper preliminar, ahí estamos actualizando los datos, etcétera. Pero, por ejemplo, aquí tenemos el porcentaje de mujeres en el board, ¿ya? Y el número de CVC, número de inversiones CVC. ¿Ya? Y era interesante porque vemos que si bien el efecto es positivo, ¿ya? Curiosamente cuando el CEO es más joven, se hace más positivo. Las mujeres son menos aversas de... No sé, puede ser, pero interesante. Ya, bueno, y además cuando uno empieza a hacer, estos estudios con cosas de género metidas, tienen que salir resultados políticamente correctos. No pueden ser... Claro. Exacto. Si no lo podemos hablar acá porque somos puros hombres, así que estamos... Sí. No sé, a lo mejor por ahí afuera hay alguien conectado. Pero sí, estamos haciendo más cosas porque tenemos un montón de datos que son estos de NRG, que son datos súper detallados de los boards, de los gerentes, del corporate governance, etcétera. Entonces se pueden hacer muchas cosas con corporate venture capital y con otras cosas también. Así que si alguno tiene ideas o cosas que quiere hacer, invitados a proponerlas, puede que tengamos los datos para hacer. Eso sería. Yo creo que hasta aquí ya son las preguntas. Muchas gracias. Excelente trabajo. Los invitamos ahí a la próxima semana a otro seminario. Y vamos a tener a Andrés Winthrop, así que... Sí, así que muchas gracias. In the flesh o... Gracias. ¿Viene o...? Vamos a ver. A ver, al parecer, déjeme ver, porque... muchas gracias. No había una pregunta.